Muy bien, muy buenas noches con cada uno de los asistentes y miembros que componen estas sesiones del curso Contabilidad para no contadores. El día de hoy estamos culminando con nuestra octava sesión correspondiente a contingencias tributarias, perfil de cumplimiento tributario y el fraccionamiento especial. De primera mano vamos a revisar el proceso de revisión de la plataforma SUNAT de forma eficiente para evitar cualquier multa. ¿Y dónde hacemos esa revisión? En mis trámites y consultas que hemos estado utilizando generalmente todas estas sesiones para poder ver nuestros trámites, ¿no? Con SUNAT. Entonces, entramos a SUNAT y nos vamos a ir a trámites y consultas porque ahí vamos a ver en realidad todo lo que nos notifica SUNAT en el buzón electrónico. Listo. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Que lo primero que tenemos que ver siempre es estar atentos y revisar el buzón electrónico porque aquí nos notifica SUNAT todo lo referente a órdenes de pago, resoluciones de multa, resoluciones de fraccionamiento, entre los valores que debemos, orden de embargo, entre otros comunicados. Por ejemplo, acá tenemos órdenes de pago, resolución de conclusión de ingreso como recaudación también. Acá te notifican cuando vas a tener un ingreso de recaudación, que lo vimos en la anterior sesión, donde vimos las detracciones y cuando tenemos inconsistencias en algunas obligaciones que tenemos que respaldar frente a SUNAT y cuando SUNAT se lleva a sus arcas ese dinero del Banco de la Nación, nos notifica antes de considerar llevarse como ingreso de recaudación. Resolución de ejecución coactiva, ya cuando se va a ir un embargo. Notificación de cierre de esquela, cuando nos notifica una revisión o una fiscalización, también lo hacen por este medio. Y también cuando se da el cierre de la misma, también nos notifica. Se cerró la siguiente esquela, usted presentó tales documentos no, regularizar en la segunda opción de entrega, ¿no? Si se ha dado la resolución de multa o se ha cerrado sin ninguna observación, todos nos notifican en el buzón electrónico. ¿Qué más tenemos? Mantener actualizados los datos en el RUC es importante, ¿no? Porque si no tenemos actualizado nuestros datos en el RUC, entonces nos pueden poner como no habido, como no hallado, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto me he cambiado a otra dirección y esto no lo he actualizado en mi ficha RUC. Y eso se puede hacer solamente de manera virtual. Una vez que cargue, aquí nos sale la ficha RUC y ahí podemos ingresar el nuevo domicilio fiscal si queremos actualizar. Ya, si en casos de que no me deje y no me permita hacerlo por aquí, tengo que personarme a una agencia presencial, un agente de SUNAT, para poder realizar el cambio ahí. ¿Quién? El gerente general con el DNI y la copia de un recibo de luz o agua, ¿no? Que indique la dirección del domicilio fiscal. O se puede modificar aquí. En algunos casos es cuando tienen deuda en cobranza coactiva, tienen alguna observación, no pueden realizar el cambio por aquí. Pero de no tener deuda, no tener ninguna cobranza coactiva, nada, pueden realizar tranquilamente por aquí el cambio de su domicilio fiscal. Importante. Emitir correctamente mis comprobantes de pago, ¿no? Ya lo veíamos, por ejemplo, en la sesión anterior, en la sesión 7, que es importante que si mis comprobantes están afectos a detracción, yo tengo que considerar los pagos de detracción. Ahora, si mi pago está al crédito, tengo que considerar cuántas cuotas al crédito, qué días se van a realizar el pago estimado de esas cuotas y todo es importante que nosotros realicemos, ¿ya? La emisión correcta de los comprobantes. 5, controlar la presentación de mis declaraciones y pagos. Ya decíamos que si bien nosotros podemos contar
con un contador o nos estamos preparando para ser contadores, tenemos que estar verificando, por ejemplo, si recibimos una contabilidad nueva en las declaraciones y pagos, acá puedo verificar qué presentaciones se han realizado, ¿no? Cada 6 meses acá en consulta general. ¿Y dónde podemos consultar, por ejemplo, las constancias? Porque aquí no vamos a poder verificar las constancias. ¿Ya? No vamos a poder verificar las constancias. Las constancias en la nueva plataforma, ¿no? Donde declaramos el formulario 621, ahí más abajito dice consultas de declaraciones y pagos y ahí podemos verificar. Dije los que tienen acá un cuadradito, estos de acá son los formularios de presentación de declaración. Por ejemplo, vamos a irnos acá al último. Acá tenemos estos que tienen un cuadradito aquí en la parte izquierda. Nos dice que es el formulario 601 que corresponde a la planilla electrónica. ¿Cuándo se presentó? Del periodo de enero 2024, el 20 de febrero, que era la fecha del plazo máximo para presentar. El formulario 621, correspondiente al periodo de enero 2024, este contribuyente se presentó el 28 de mayo, dice, ¿no? Y así vamos viendo cada uno en detalle cuándo se han presentado o no se han presentado. Esto debe ser una rectificatoria, por ejemplo, ¿ve? Porque el enero 2024, el 621 que corresponde a IGB y renta lo presentó el 20 de febrero, pero aquí se presenta otra nueva declaración el 28 de mayo. Quiere decir que ha habido una rectificatoria. Entonces, si yo soy contador, ¿no? Y quiero verificar, por ejemplo, viene un cliente nuevo y me dice, quiero que usted me haga, contador, contadora, mi declaración anual, porque me he dado cuenta que mi contador no está llevando adecuadamente. Ya, excelente. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer la revisión preliminar de todas las declaraciones, porque los saldos que yo voy a jalar para la renta anual van a ser de la rectificatoria. Por algo rectificó la declaración. Y los que no tienen los cuadraditos al costado son pagos, son todo pago. Por ejemplo, de enero 2024 tenemos una boleta de pago virtual que se realizó el 5 de julio 2024, que corresponde al Código de Tributo 5210, que es en salud. ¿Cuánto pagado? 24 soles. Y ahí puedes ir verificando que el contador también no te diga solamente declaré, sino que haya o que tú puedas verificar que realmente se haya hecho la declaración. Lo mejor es decirle, ¿no? El contador, ¿sabe qué, contador? Por favor, envíeme, ni bien usted realice la declaración, envíeme la constancia de declaración y pago a mi correo, ¿no? De manera que yo lo pueda tener a la mano, porque yo no manejo, por ejemplo, mucho la plataforma de SUNAT y ya ahí yo puedo verificar que usted realmente ha presentado mis declaraciones. Por ejemplo, nosotros ni bien declaramos, enviamos todo lo que son, ¿no? Declaraciones. Por ejemplo, de Río Mantaro, del contribuyente que estamos revisando. Declaración de impuestos IGB renta Río Mantaro de diciembre de 2024, ¿no? Le mandamos constancia de declaración, detalle de declaración, su CIRE compras, su CIRE ventas. ¿Está bien? Acá que faltaría su libro diario de formato simplificado. De muchos contribuyentes le enviamos del mes, pero de ellos no, porque ellos tienen muchas operaciones y a veces nos hacen rectificar, como han visto, ¿no? Es el caso en el caso que acabamos de ver. ¿Qué más? Controlar los ingresos de recaudación. Por ejemplo, decíamos que es importante, eso lo vimos en la sesión 7, no lo voy a repetir porque hoy ya tenemos 78 diapositivas que desarrollar porque son 3 temas importantes que son bastante amplios. Ya vamos a pasar con los siguientes. Pero esto lo vimos en la sesión 7, en la sesión anterior, cómo consultar los ingresos de recaudación, cómo realizar la solicitud de reimputación para que podamos pagar con este ingreso de recaudación nuestros impuestos y no se vaya a perder ese dinero. Solicitar compensación por pagos en exceso o indebidos. También, por ejemplo, si yo me equivoqué de periodo, en vez de ponerle diciembre de 2024, le puse noviembre de 2024. Puedo pedir una corrección también. O la compensación, si pago, por ejemplo, en 2024 tenía IGB por pagar 1,000 y pagué 2,000, entonces ese pago en exceso puedo pedir que se compense para los siguientes periodos.
los impuestos que yo tenga por pagar, ¿no es cierto? Y aquí en la plataforma, en empresas, otras declaraciones y solicitudes, está solicitud de compensación, formulario 1648. Solicitar fraccionamiento o refinanciamiento, es decir, si yo no tengo, por ejemplo, ya lo hemos explicado también en una de las sesiones, no tengo suficiente liquidez para cubrir una deuda, entonces yo esta la puedo fraccionar en partes para pagar con tranquilidad, ¿no? Con un fraccionamiento. Y si no pago el fraccionamiento, me quitan el fraccionamiento y puedo hacer un refinanciamiento. Me quitan el refinanciamiento y ahí sí ya no puedo hacer nada. Tengo que pagar la cuota total más los intereses del impuesto, más los intereses del refinanciamiento o fraccionamiento que perdí. Mucho cuidado ahí. Revisión de las deudas. En empresas, aquí, en la parte derecha, revisión de mis deudas, valores pendientes de pago. Ahí puedo verificar por cada periodo, si tengo valores pendientes de pago. En la nueva plataforma, ¿no? Que está de trámites y consultas dos anteriores, ¿qué cosa tengo que verificar? Si yo soy contador nuevo y el contador anterior no me pasa las constancias, los detalles de su declaración, ¿yo tendré problemas? No, porque aquí puedo visualizar en la nueva plataforma, en consultas de declaraciones y pagos, todas las constancias y detalles de declaraciones y pagos que he realizado. Con qué banco, cuándo, a qué hora, con qué número de formulario, todo puedo revisar ahí. Ahora sí, vamos a ir desarrollando lo que continúa, que son infracciones más frecuentes y cómo evitarlas. Y de ya contar con infracción, cómo proceder ante ello. Es necesario saber que nosotros tenemos que cumplir obligaciones tributarias, tanto sustanciales como formales, como son las siguientes. Las formales son cumplir con los mecanismos, medios, plazos, formas y condiciones de control implementados por el Estado a fin de garantizar la obligación sustancial, y la obligación sustancial es el deber del contribuyente o responsable de pagar los tributos. ¿Cuáles son las obligaciones formales que debemos cumplir como contribuyentes? Tener actualizado nuestro RUC, emitir nuestros comprobantes de pago y que los comprobantes de pago que yo genere por mis compras, ellos tengan los requisitos mínimos para poder yo deducir costo-gasto o el crédito fiscal. Que los libros contables se lleven de acuerdo a las normativas vigentes. Presentar las declaraciones en las que esté afecto el contribuyente, ¿no? Si tiene planilla, presenta la planilla. Si no tiene planilla, solo el 621. Y sus declaraciones de compras y ventas en el CIRE. Permitir el control de SUNAT, es decir, que si SUNAT te hace una revisión, una fiscalización, tú tienes que estar apto al 100% en otorgar toda la documentación que SUNAT te requiere. Y la obligación tributaria sustancial es el pago, es decir, la que se deriva de todas las obligaciones formales. La infracción tributaria es toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias siempre que se encuentren expresamente tipificadas como tales en el título 1 del libro 4 del TUO del Código Tributario, en otras leyes o decretos legislativos. Y la sanción tributaria es la consecuencia jurídica por el incumplimiento de obligaciones tributarias. Tipos de sanciones que podemos estar inmersos de no cumplir esas obligaciones tributarias. Multas, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimientos u oficinas profesionales, suspensión de licencias, permisos o autorizaciones, colocación de carteles, tipo de sanción moral. Las multas. La sanción pecuniaria se determina en función de la OIT vigente, el ingreso neto, es decir, el total de las ventas en el ejercicio gravable, la I, 4 veces el límite máximo de cada categoría de los ingresos, esto para el nuevo RUS, el tributo omitido, no retenido o no percibido, no pagado, el monto aumentado indebidamente y otros conceptos que se tomen como referencia. El monto no entregado, el valor de los bienes materia de comiso, el importe de los ingresos netos mensuales. Tipos de infracciones.
de inscribirse, actualizar o acreditar su inscripción, de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago, llevar los libros contables de acuerdo a la normativa, presentar las declaraciones, permitir el control de SUNAT. Todas estas obligaciones tributarias estipuladas en el artículo 178 del Código Tributario. Ahora, tenemos tablas de rebaja sobre esas multas. Por ejemplo, si yo no presento mi declaración jurada en los plazos establecidos y yo soy contribuyente de régimen general o el MIPE tributario, estos son los descuentos. Por ejemplo, mi multa va a ser una OIT en cualquiera de estos regímenes tributarios, una OIT completa. Pero si yo subsano voluntariamente antes que SUNAT me notifique, mi rebaja con pago va a ser del 90%. Y mi rebaja sin pago el 80%. Descuentos 3 días hábiles para subsanar una vez detectado la esquela. Es decir, si SUNAT te notifica la esquela, te dice, ¿sabes qué? Hemos detectado que no has cumplido, entonces yo regularizo con pago inmediatamente el 60% de la rebaja. Y si no tengo pago, el 50%. No presentar la declaración jurada en los plazos establecidos para el RER y personas naturales que no se encuentran comprendidas en las otras tablas. En el régimen especial de renta, la multa será el 50% de la OIT, es decir, la mitad de la OIT. Y las rebajas parecidas como el sistema anterior. Infracciones relacionadas con los libros contables, esto mucho, ¿no? Cuando hay fiscalización, por ejemplo, nos ponen esta multa rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice, si tú llevas con atraso mayor a lo permitido, tu multa va a ser el 0.3% de los ingresos netos. Por ejemplo, este contribuyente que estamos revisando ha generado ingresos en el 2023 por 4 millones. ¿Ya? Entonces, por el 0.3%, su multa sería 12.000 soles. $12.000 sería su multa. ¿Por qué? Porque no lo legalizó a tiempo los libros contables. Es decir, se olvidó legalizar dentro de los plazos establecidos y ya le pusieron su multa. Y la multa no puede ser menor al 10% de la OIT ni mayor a 12 OITs. Entonces, este contribuyente tendría esta multa. Nosotros hemos tenido una revisión, ahí está la esquela de cierre que les presenté ahorita en el buzón electrónico, y ahí, por ejemplo, nos indica que no teníamos ninguna multa, muy a pesar que entonces ellos llevaron, por ejemplo, sus 3 primeros años de esta empresa con otro contador, y no les había, aparte de que no les ha hecho legalizar sus libros en el tiempo estipulado, no les había devuelto sus libros contables. Entonces nosotros no podíamos hacer nada y, ¿no? Ya teníamos ¿qué le hemos mandado a hacer? Les decía, ¿no? Le hemos mandado a ingresar una denuncia en la comisaría de su jurisdicción, indicando que cuando estaban trasladando los documentos se han perdido, extraviado. Esa denuncia policial lo han ingresado a SUNAT por mes de partes y le han puesto un sello de recibido. Con eso han ido a la notaría y han legalizado su segundo libro de compras, de ventas y su libro diario de formato simplificado. Obviamente que ya sale con fecha de hora, pero sale como segundo libro, ¿no? Entonces ahí ya, por ejemplo, nosotros ya hemos impreso en el segundo libro y ya pues como la fecha estaba en realidad fuera de los plazos del primer libro, no había problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya eran segundos libros. Entonces se obvió esta multa de 12.000 soles de esa manera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es importante. Yo dije, y en la plataforma debe estar el escrito
de pérdida de libros. Para la legalización de libros nuevos. ¿Ya? Ahí en la plataforma tiene que estar el escrito. Y eso es una forma en que ustedes puedan salir pues de una multa si es que nunca regularizaron sus libros. Porque ahora me preguntan mucho también, por ejemplo, contadora, y si ahora se llevan electrónicos y no regularizo mis libros de años anteriores, ¿igual voy a tener multa? Sí, igual vas a tener multa. Porque si SUNAT te fiscaliza, por ejemplo, ¿desde cuándo estamos nosotros ya realizando las declaraciones del CIRE? Desde octubre de 2023, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Está bien? Todo el año ya lo hemos estado realizando. Entonces, nosotros, por ejemplo, o los que ya llevaban desde enero de 2024, qué sé yo, han estado haciendo sus declaraciones. Pero los meses anteriores tú debiste tener tus libros también contables. Si así sea en un cuaderno que lo puedas hacer de manera manual o digitalizada, en hojas legalizadas, impresas, tú igual tienes que tener tus libros, porque la SUNAT te puede fiscalizar hasta 5 años, 3 años, 2 años. Y si tú no entregas esos libros, obviamente vas a acceder a esta multa. Infracciones relacionadas con los libros contables, ¿no? La multa dije que equivale al 0.3% del ingreso neto. Para los que recién inician operaciones, la multa es el 40% de la OIT. Ello de conformidad con el artículo 180 del Código Tributario. El código de la multa para el pago a través de guías pagos varios es la 6035, no requiere tributo asociado, de conformidad con la RTF 5935-5-2006. ¿Está bien? Entonces ahí para los que no tuvieron ingresos, son nuevos. Por ejemplo, yo inicié mis operaciones recién este año o el año 2024. ¿Ya? Y a mí me dicen en 2024, inicié en enero y en julio me hacen una fiscalización o una verificación y me piden los libros contables. Pero si yo no tengo ingresos del año anterior para calcular mi 0.3, tengo que pagar el 40% de la OIT. Por ejemplo, si estamos hablando de 2024, la OIT, ¿cuánto será el 2024? 5.150. Si soy nuevo, pagaré mi multa del 40% por 5.150, es decir, el 40%. 2.060. Eso será mi multa. Entonces es una multa realmente un poco carita, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en regularizar esos libros cuando corresponda. ¿Está bien? Muchos esperan regularizar esto cuando ya están en fiscalización. Y eso ya es más sospechoso porque imagínate que las legalizaciones de tus segundos libros van a salir en la fecha justo que te están fiscalizando. Si SUNAT te verifica eso, también vas a tener problemas porque va a pensar que estás ocultando datos, te pueden hacer una denuncia penal y todo eso por evasión tributaria, ¿ya? Entonces, si a mí me falta regularizar mis libros, cuanto antes regularizo, y estoy preparado para una posterior revisión. Sí, segundo. Sí, Teboli, buenas noches. Para que me aclares este temita de lo que decía, ¿no? De que porque ahora se lleva digitalizado ya de años anteriores, sí te va a fiscalizar SUNAT. Ahora mi pregunta va es de que si una empresa empieza, por ejemplo, este año, ¿no? Y ya empieza a ser digitalizado, ya no es conveniente ya hacer los libros contables notariales. No, porque ya no vas a tener que llevar. Ahora todos ya llevan el registro de compras y ventas electrónicos si empiezas este año, pero recuerda que solamente es compras y ventas. Y si tú estás en el MIPE tributario, en el régimen general, tienes que llevar otro libro que se llama el libro diario o el libro diario de formato simplificado. Y ese lo puedes llevar de manera manual o en hojas legalizadas, computarizado. Y ese, por Por ejemplo, manera sí va a haber todavía esa legalización de esos libros.
Claro, va a haber Solo estamos legalizaciones. hablando de compras y ventas, nada más. Claro, a menos que lo lleves, claro, de compras y ventas nada más, que lo llevamos en el CIREYA de manera obligatoria. Ajá. Pero los otros libros contables que te corresponden, si tú no estás obligado, no lo presentas por el programa de libros electrónicos, que es el PLE. Si tú quieres, te afilias voluntariamente, pero también Ahí. tienes que tener en cuenta que tienes que declarar en el periodo que corresponde, igual como el CIRE, declaras en el tiempo que corresponde en Claro, ese claro, tiempo. claro. En Ah, cambio, cuando te atrasas, cuando llevas en libros, por ejemplo, computarizados, legalizados, tú regularizas, cualquier día lo puedes imprimir, ¿no? ay, Eso ay, sí. ay. Tiene Entonces, sus beneficios, ¿no? claro, también Bueno, tiene tiene sus pros y sus beneficios. contras. Claro, también. Ya, Así es. gracias. Muy bien. Infracciones relacionadas con los libros contables, aquí también tenemos unas rebajas, ¿no? Forma de subsanar la infracción, subsanación voluntaria, sin pago, con pago, y también según el artículo 675, el numeral 1, llevando los libros y los registros respectivos u otros medios de control exigidos por las leyes y reglamentos que ha omitido llevar, observando la forma y condiciones establecidas en las normas respectivas, dice, ¿no? No aplicable, 50%, 80% con pago, es decir, si la SUNAT ya te detecta y tú no te detecta en una fiscalización y está pues fuera de plazo legalización de libros, el llevado de libros, con pago el 80% de rebaja, sin pago el 50%. Ya tiene también su régimen de gradualidad. Ahora, ¿cuáles son las infracciones relacionadas con libros contables? ¿No? Por ejemplo, los que eran PRICOS cuando entró en vigencia la resolución número 248 del 2012. Ellos estaban obligados a llevar el registro de compras y ventas desde enero 2013. El libro mayor y libro diario, el libro mayor desde junio 2013. Los que fueron designados nuevos PRICOS mediante resolución 309-2012 estaban obligados el registro de compras y ventas llevar desde marzo 2013 y desde junio 2013 el libro diario y el libro mayor. Y así se va dando la secuencialidad de la obligación de llevar los libros contables electrónicos para cada uno de estos tipos de contribuyentes. Consideraciones ahora, por ejemplo, para nosotros poder utilizar el crédito fiscal. Los requisitos sustanciales es que permiten adquirir el derecho al crédito fiscal, es decir, ¿cuál? Emitir una factura, por ejemplo, ¿no? O un ticket de máquina registradora, pero afecto a este crédito fiscal. Porque si yo emito una boleta, obviamente no me va a dar derecho a crédito fiscal. Requisitos formales. Constituyen medios de prueba y procedimientos para ejercer el derecho al crédito fiscal adquirido, es decir, que yo tenga el comprobante de pago, que se haya hecho la bancarización, la detracción, todo lo que siempre estamos comentando. Los requisitos sustanciales del crédito fiscal. Primero, que los gastos sean permitidos como costo para la empresa, es decir, pues, que cumpla con el criterio de causalidad. Segundo, se destinen operaciones por las cuales se deba pagar un impuesto. Requisitos formales del crédito fiscal. Documento que respalde el crédito fiscal debe ser un comprobante de pago o para las importaciones las DAM, conocidas como DUAS también. Utilización de servicios prestarios por no domiciliarios, el formulario de pago del impuesto. Servicios públicos en inmuebles arrendados, los recibos emitidos a nombre del arrendador. Los requisitos formales para el crédito fiscal, que el impuesto general esté consignado por separado en el comprobante de pago, que los comprobantes de pago o documentos consignen el nombre y número de RUC del emisor y que el emisor se encuentre habilitado, ¿ya? Porque a quienes se les emite factura, a los que tienen RUC. Por ejemplo, si yo soy Evelyn, yo no tengo RUC ni como persona natural sin negocio o con negocio con nada, solamente compro con mi DNI, entonces a mí no me pueden emitir una factura. La factura solamente se le emite a alguien que lo pide con su número de RUC. C. Que los comprobantes de pago hayan sido anotados en el registro de compras legalizado dentro del plazo de 12 meses de la emisión del comprobante. Si tú quieres utilizar el costo, gasto y el crédito fiscal de esa factura, tiene que estar debidamente anotado en el registro de compras. Requisitos formales para ejercer el crédito fiscal: la conformidad de comprobantes de pago electrónico, la acreditación del uso de medio de pago, es decir, la bancarización,
Acreditación del depósito de detracción. Conformidad del comprobante de pago electrónico. Por ejemplo, hay muchos que emiten, es decir, yo, Evelyn, voy y compro una empresa, por ejemplo, Fierros. Y esta empresa de Fierros tiene su propio sistema de emisión de comprobantes. No lo emite por SUNAT, porque podemos tener también un sistema de emisión de facturas, lógicamente que puede ser de un privado y debidamente validado con SUNAT. Ellos, por ejemplo, cuando ellos emiten bajo otro sistema diferente a lo que no es el portal de SUNAT, sus comprobantes electrónicos, ellos tienen que validar la conformidad de esos comprobantes, si no, no son válidos para nosotros. Nosotros podemos verificar si ese comprobante está validado o no, si no, no aparece en el sistema como validado. Entonces, si ese comprobante, la persona que a mí me vendió los fierros, ese comprobante me emite y no lo valida, no va a servir para mí, no va a valer para mí. ¿Está bien? Entonces, eso, por ejemplo, también lo podemos revisar, la validación de los comprobantes. Tipos de infracciones tributarias. Las que están relacionadas al inscribirse, actualizar o acreditar los registros de administración. Infracciones relacionadas a la obligación de emitir y exigir, otorgar comprobantes de pago. Infracciones relacionadas a la obligación de llevar libros y registros contables. Infracción relacionada a la obligación de presentar la declaración y comunicaciones. Infracción relacionada a la obligación de permitir el control de la administración tributaria. Infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Aquí están los artículos, ¿no? Cuando te notifica, por ejemplo, te dice infracción tipificada en el artículo 174 del Código Tributario. ¿Qué me estará queriendo decir SUNAT? Infracción de no emití mi comprobante de pago. O no exigí mi comprobante de pago. Entonces, aquí, de acuerdo a cómo te vaya notificando SUNAT, tú ya vas identificando qué tipo de infracción has cometido. Para la convalidación del crédito fiscal, que el impuesto general esté consignado, y hemos dicho por separado en el comprobante, que el comprobante de pago documento consigne el número del RUT del emisor, procedimiento de conformidad del comprobante de pago electrónico. Aquí les estoy dejando un videíto con el link para que ustedes puedan verificar el procedimiento de conformidad de ese comprobante que les han emitido para que puedan ejercer el derecho al crédito fiscal. Acreditación de uso de medios de pago y depósito de detracción. Tiene que cumplir con estos 4 requisitos fundamentales para ejercer el derecho al crédito fiscal. Acá, para que puedan validar, ¿no? Para que puedan validar el comprobante que les han emitido. ¿Está bien? Dice, recuerda que dar conformidad a tus facturas al crédito es uno de los requisitos para que puedas utilizar el crédito fiscal y que tienes un plazo de 8 días calendario desde la puesta a su disposición en la plataforma. Entonces lo tiene que validar adecuadamente para que yo pueda utilizar esa factura como gasto, costo o para ejercer el derecho al crédito fiscal. Supuestos para su procedencia. Fehaciencia de la operación, requisitos del artículo 18 de la ley del IGB. Supuestos mínimos para ejercer el derecho al crédito fiscal. Vamos con los casos prácticos porque eso es lo que nosotros tratamos de identificar. Por ejemplo, dice, caso práctico 1, dice, usar crédito indebido, datos y cifras falsos. La empresa Corporación Río Mantaro SAC Conructal pertenece al MIPE tributario. Ha realizado su declaración de impuestos del periodo de enero 2023. Luego, en una revisión de SUNAT, se concluye que utilizó crédito fiscal indebido por 18,000 soles. Le pide rectificar su declaración. ¿Cuánto reparará por el IGB y cuál es la multa por declarar datos falsos? Dice, ¿no? Por ejemplo, en la primera declaración inicial presentó una base imponible de ventas de 89,670, lo que le conllevaba a tener un débito fiscal de 16,141. Y unas compras de 189,671, es decir, un crédito fiscal de 34,141. Como sus compras son mayores a sus ventas, ha tenido un crédito fiscal de 18,000. Esto es lo que presentó en su primera declaración. Pero SUNAT le detecta en una fiscalización que ha utilizado crédito fiscal indebido, dice. ¿Por qué? En su declaración rectificatoria, sus compras solamente fueron por 69,671, es decir, solo tenía un crédito fiscal de 12,541.
Entonces, aquí, como sus ventas eran mayores a sus compras, lo que tenía era débito fiscal. Y no crédito fiscal, sino IGB por pagar. Por ejemplo, dice, no observamos que la declaración inicial obtuvo un saldo a favor de IGB, luego de rectificar la declaración se obtuvo un tributo por pagar. Revisemos primero la base legal de la infracción. Para ello revisamos el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. ¿Qué nos dice este artículo? No incluir en las declaraciones ingresos y o remuneraciones y o retribuciones y o rentas y o patrimonio y o actos grabados y o tributos retenidos o percibidos y o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que le corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos o declarar datos y cifras falsos u omitir circunstancias en las declaraciones que influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria y que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor y o que generen la obtención indebida de notas de crédito negociable u otros valores similares, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado. Solución, sanción aplicable. De acuerdo a las tablas de infracciones y sanciones tributarias que forman parte anexa del Código Tributario, se señala que 50% del tributo omitido por pagar o 100% del monto obtenido indebidamente, de haber obtenido la devolución de saldos o créditos o conceptos similares. En la nota 21 se precisa que el tributo por pagar omitido será la diferencia en el tributo por pagar declarado y el que debió declararse. 2. En el caso de los tributos administrados o recaudados por SUNAT, se tomará en cuenta para estos efectos los saldos a favor de los periodos anteriores, las pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores, los pagos anticipados, otros créditos y las compensaciones efectuadas. Adicionalmente, en el caso de omisión de base imponible, de aportaciones al régimen contributivo de seguridad social en salud, al sistema de pensiones ONP, o tratándose de impuesto extraordinario de solidaridad e impuesto a la renta de quinta categoría por trabajadores no declarados, la multa será el 100% del tributo por pagar omitido. ¿Está bien? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, cualquiera de estas infracciones tipificadas en este artículo 178, si tienen que ver con el tema de salud o aportación de ANP, entonces la multa va a ser el 100%. Pero cuando es IGB o renta, el 50% del tributo omitido por pagar. La aplicación de régimen de gradualidad son los siguientes, ¿no? Dice, primer requerimiento de fiscalización, ¿no? Primero, subsanación voluntaria. Si yo subsano antes que SUNAT, por ejemplo, me mande cualquier requerimiento, detecte la infracción, puedo subsanarla con hasta el 95% de rebaja. Pasamos al primer requerimiento de fiscalización. Subsanación inducida en la etapa de fiscalización, con pago el 95%, fraccionamiento aprobado 85%, sin pago 70%. Cuando hacemos la subsanación inducida en cobranza, en una orden de cobranza, el 60%. Subsanación inducida en la etapa de reclamación. Si yo estoy en una etapa de reclamación y quiero subsanar, con el 40%. A mí me llega la orden de pago, por ejemplo. ¿Cuántos días tengo para hacer el reclamo? 20 días posteriores a la emisión de la orden de pago, a la orden de multa, ¿no? A la resolución de multa. Tengo 20 días después de la notificación siguiente para poder realizar un reclamo. Resolución de superintendencia que modifica el reglamento de régimen de gradualidad. ¿Cuándo se ha emitido esto, no? Ahora prontito se ha emitido y han modificado las tablas de gradualidad, ¿ya? Pero, dice, la sanción de multa aplicable a la infracción numeral 1 del artículo 176, tabla 1 y 2, en las que incurran los deudores tributarios pertenecientes al régimen general, MIPE tributario o régimen especial del impuesto, cuyos ingresos netos por los periodos de enero a diciembre del ejercicio anterior al que corresponda la declaración por la cual se incurrió en la referida infracción no supere los 150 UITs. ¿Ya? Entonces, si no supera, por ejemplo, la infracción a los 150 UITs, se puede considerar las siguientes tablas. ¿Está bien? Por ejemplo, subsanación voluntaria, dice al 100%.
Acá dice subsanación inducida, ¿ve? Se ha incrementado las tasas. Con pago el 99%, sin pago el 98%. Acá, si se subsana la infracción a partir del 8º día posterior a la notificación de la resolución de ejecución coactiva relativa a la resolución de multa. Sin pago, 96%. Con pago, 97%. Entonces se ha modificado, por ejemplo, este régimen de gradualidad. Hace poquito nomás que acaban, cuando de publicarlo en el diario El Peruano el 10 de enero de 2025, ¿no? Hace una semana atrás más o menos. Entonces se ha modificado también las tablas de gradualidad para que se puedan considerar que las rebajas se han incrementado en su porcentaje, ¿ya? Consideramos, por ejemplo, la solución. Tributo omitido, 3.600 soles. ¿Cuánto será el 50% del tributo omitido? 1.800. No puede ser menor al 5% de la OIT. ¿Cuánto es el 5% de la OIT? Estamos haciendo 2023, vamos a ver, de 2023, 4.950. 4.950 por 5 entre 100. 247. Entonces, es menor el tributo, el 50% del tributo omitido no es menor, siempre se toma el mayor. ¿Cuánto es el mayor? 1.800. Si yo subsano voluntariamente mi multa, entonces el 95% de estos 1.800 será 1.710. La multa final será 90 soles, el 5% nada más. Más los intereses, multa más intereses, 95 soles. Reparo del IGB, 3.600 soles. No solamente es la multa, sino hay que reparar el impuesto porque debió pagar 3.600 soles y en su declaración inicial declaró que tenía crédito fiscal para el siguiente periodo cuando debía tener impuesto o IGB por pagar. Le tengo que sumar los intereses y el reparo más intereses también tengo que pagar el reparo del impuesto para poder acceder a esta rebaja. ¿Está bien? Porque si no, no voy a acceder a esta rebaja. ¿Qué ha pasado con un contribuyente, por ejemplo? ¿No? Había pasado esta misma situación. Y la señorita me dice, ¿sabes qué, contadora? Mi contador había pagado la multa, pero no me ha hecho pagar el impuesto, el reparo del impuesto. Entonces, ¿qué dice la resolución de SUNAT respecto a los regímenes de gradualidad? Tú puedes acceder a la rebaja de la multa, pero siempre en cuando realices el pago del impuesto que has omitido. Si no realizas el pago del impuesto omitido, entonces no tienes derecho a rebaja. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería el pago de su multa? El 50%, los 1.800, porque no pagó el reparo. ¿Está bien? Entonces hay que considerar eso también. Y también existe una multa por no pagar la retención del aporte a ONP, por ejemplo, en este caso es más fuerte. Multa por no pagar retención del aporte a la ONP dentro de los plazos establecidos. Por no pagar y por no declarar también es otra multa. Artículo 178. Multa 50% del tributo no pagado. Código de multa, la multa y el tributo asociado. Régimen de gradualidad. Estos son los regímenes de gradualidad. Por ejemplo, tributo retenido, 2.400. La multa, 1.200. Multa mínima, no puede ser menor al 5% de la OIT, 220. Gradualidad, 95%. Multa a pagar, 60 soles. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con la ONP? Y justo lo que preguntó una colega, creo, que estaba en sala hoy día, por el grupo de WhatsApp, ¿no? Preguntó. Y me decía, si no pago, por ejemplo, declaro el 621, IGB y renta tengo por pagar. Yo lo declaro, me decía, creo, ¿cuál era la consulta? Vamos a ver directamente, para tomarlo como caso práctico. Contabilidad para no contadores, dice. Ya, el número 2 dice, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a hacer crecer esto. Listo, el número 2 dice. Yo soy el número 2 y quiero pagar de diciembre.
¿Cuándo debo declarar? El 17 de enero. El 17 de enero, por ejemplo, yo el 621, lo que es el formulario de IGB y renta, lo que hemos hecho los primeros días de acuerdo a cada régimen tributario, tengo que declarar sí o sí en esta fecha si no tengo multa, ¿no? Y si no declaro en esta fecha ya tengo multa. Pero ¿puedo pagar en esta misma fecha y no tener multa? Sí, normal. Tú puedes pagar al día siguiente, a la semana siguiente, pero ya dijimos en 1 o 2 semanas ya te están emitiendo la orden de pago y la ejecución de cobranza coactiva también. Entonces, pero tengo unos días como por ejemplo una semana para realizar el pago. No es que tengo que declarar y pagar el mismo día. ¿Qué pasa en lo que es planilla? Por ejemplo, también declaro el mismo día, el 17 de enero, mi PLAME, mi ONP, mi salud, mis AFPs de mis trabajadores. Lo que sucede, por ejemplo, en ese caso, es que el salud, el FP, bueno, la FP no lo administra SUNAT, así es que eso no te pide el pago. La L Salud sí lo administra SUNAT, pero como no es un tributo retenido, porque el que paga es el propio empleador, entonces tú también puedes pagar el salud a los días siguientes, declarar y pagar a los días siguientes. Pero no sucede lo mismo con la ONP, porque la ONP no es un tributo que paga el empleador, sino es un tributo retenido. Es decir, yo a mi trabajador le descuento de su sueldo para pagar su ONP, su FP. Entonces, como es un tributo que yo le retengo, tengo que declarar el mismo día y tengo que pagar el mismo día. Si yo no pago el mismo día la ONP, sí me genera una multa. ¿Está bien? Tienen multa frecuente, por eso yo les digo a los contribuyentes, tienes que pagar sí o sí tienes que pagar tu ONP el día de tu declaración, porque si no, por ejemplo, acá los chicos tienen la indicación, ¿no? Los casos de ONP, los que son planillas de ONP, tienen que declararlo antes de la fecha y mandarles su NPS indicándoles que tienen como máximo para pagar hasta el 17 de enero, por ejemplo. Que si ya no lo paga el contribuyente, es responsabilidad totalmente de él no realizar el pago dentro del plazo establecido y ya tiene multa por pagar, ¿ya? Entonces eso es lo que sucede con en el caso, por ejemplo, de los casos de la ONP. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos pues un Excel donde también puedes tú calcular cuánto tienes que pagar pues en tu rectificatorio, ¿no? Por ejemplo, decíamos, si yo contribuyente, yo Evelyn, he tenido mis ventas por 50,000 soles. ¿Cuánto es el IGB de esto? El 18%, ¿verdad? 9,000 soles. Está bien. Y mis compras ha sido, por ejemplo, por 35,000 soles. ¿Cuánto será su IGB? Igual el 18%. El IGB a pagar, ¿me saldrá IGB a pagar o crédito fiscal? Voy a ver. Mi IGB de ventas menos mi IGB de compras. Tengo IGB a pagar porque mis ventas son mayores que mis compras. ¿Está bien? Entonces, acá, por ejemplo, esto es lo que yo declaré y pagué, pero realmente no declaré bien. Por ejemplo, mis ventas no eran 50,000. Ahí se me olvidó incluir una factura, no sé qué pasó. Mis ventas reales eran por 80,000. El 18%. Mis compras sí era lo mismo, pero mis ventas eran mayores. Entonces, ahí, ¿cuánto yo tuve por pagar en realidad? Yo tenía que pagar el IGB por 8,100 y no por 2,700. ¿Ya? Y el impuesto a la renta, ¿cuánto tenía que pagar? Por ejemplo, el impuesto a la renta que yo tenía que pagar aquí era de la base imponible de mis ventas. Si estaba en el MIPE tributario, el 1%. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que pagué, pero ¿cuánto debí pagar realmente? De los 80,000. De los 80,000. ¿Cuánto ha sido el tributo emitido en IGB? 5,400. Porque pagué 2,700 en mi primera declaración, pero tenía que pagar 8,100.
Y mi tributo omitido por renta, porque también he omitido pagar renta. ¿Cuánto me faltó por pagar? 300. Entonces tengo que pagar la multa por el IGB y la multa por la renta. ¿Está bien? Multa por IGB, 5.400. ¿Está bien? Entonces, 50% del tributo omitido. Esto entre 2.700. Y no puede ser menor al 5% de la OIT. Este y este, ¿cuál es el mayor? Este. Entonces me quedo con este. Gradualidad del 95%. El 95% de los 2.700, 2.565. IGB final a pagar, el monto de la multa menos la rebaja del 95%, 135. Calculo los intereses y todo eso es lo que tengo que pagar por multa de IGB. Por datos y cifras falsos por IGB. Ahora, por renta. ¿Cuánto debí pagar por renta? 300. Mi multa es 50% del tributo emitido, es decir, entre 2. No puede ser menor al 5% del OIT. Entonces, el tributo emitido acá ha sido 150, pero el 5% es 257.50. ¿El mayor cuál es? ¿150 o 257? ¿Cuál es el mayor entre estos dos? ¿Alguien sabe? 258. La gradualidad, el 95%, si subsano de manera voluntaria antes que me fiscalice SUNAT, me notifique. ¿Cuánto sería mi multa? 13 soles. Y los intereses por los días corridos le calculas y estarías pagando una multa final de 15 soles. Pero aparte de esto, tengo que pagar este tributo omitido y este tributo omitido. Si no pago estos dos que dije, no va a servir tu multa que has pagado. Y si la SUNAT te detecta, te dice, mira, has subsanado voluntariamente, ok, ya has pagado tu multa, pero ¿y el impuesto no has pagado? No es válido que te hayas acogido a este régimen de gradualidad, es decir, paga tu multa completa. ¿Cuánto es? 2.700 y 150 o 258, porque no puede ser menor al 5% del OIT la multa. Entonces, es mejor que tú subsanes voluntariamente y esto también lo puedes fraccionar. No necesariamente vas a pagar en el mismo momento, puedes pedir fraccionamiento y también es válido porque estás demostrando tu voluntad de pago. Entonces, esos son en realidad el caso que hemos visto, por ejemplo, son las infracciones o los reparos frecuentes que realiza SUNAT. Te verifica, por ejemplo, mucho lo que son las facturas de compras, que cumplan con todos los requisitos anteriormente que hemos revisado, por ejemplo, que tenga detracciones, que tenga bancarización, que esté debidamente validado, que esté bien emitido el comprobante, que tenga su guía de remisión. Ya, si no tiene esos requisitos, entonces te va quitando esos comprobantes. Por ejemplo, tus compras 35.000, pero si te dicen, no, señor, tus compras no han sido 35.000, tus compras han sido 10.000. ¿No? Tus compras, tú has declarado esto. Tienes que rectificar. ¿Por qué? Porque estos comprobantes por 10.000 soles o por 20.000 soles no cumplen con los requisitos mínimos para que ejerzas el derecho al crédito fiscal. Entonces, menos 15.000 que me está reparando la SUNAT. Tengo 20.000. Nada más. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Se ha incrementado mi IGB por pagar. ¿Por cuánto? Por 2.700 soles. Por 2.700 soles. Entonces, tengo que reparar el impuesto. Esto es lo que más son en realidad las infracciones frecuentes que SUNAT te repara en una fiscalización.
Y también, bueno, la renta no va a cambiar porque has pagado en base a tu base imponible de ventas. Pero si te va quitando algunos comprobantes que no cumplen con los requisitos que estamos constantemente señalando, entonces ahí sí te repara el impuesto y también tienes que pagar tu multa por declarar datos y cifras falsos. ¿Está bien? Entonces consideramos eso. Un reparo muy frecuente, eso es lo que más te repara SUNAT. El tema de los libros, las multas de los libros y el IGB. Por ejemplo, también muchos reparan los recibos por honorarios porque los contribuyentes suelen incrementar sus gastos con recibos por honorarios, como locación de servicios, como servicios varios. Nos indica la norma, por ejemplo, que nosotros no podemos tener recibos por honorarios que no estén bien identificados su descripción. Si dice servicios varios, hay una RTF que nos indica que estos comprobantes no pueden deducir costo-gasto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es reparar esos impuestos por esos gastos que no corresponden. Por ejemplo, ¿no? Acá emitido de enero y a diciembre, rentas de cuarta, de quinta categoría. Entonces, si estos no son debidamente sustentados, ¿no? Estos comprobantes, solamente, por ejemplo, en rentas de cuarta por la prestación de servicios a través del ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio, entonces lo que tienes que hacer es reparar. Por ejemplo, he emitido comprobantes o recibos por honorarios esta empresa por 600.000 soles, que decía servicios varios. Entonces, ¿qué dice la RTF? No es válido. El monto de la multa será el 50% del tributo o el dato falso que estás declarando. Oportunidad de corrección con anterioridad a cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo, periodo a regularizar con rebaja del 95% si esto lo subsanas de manera voluntaria. ¿Está bien? Entonces, en el tema, por ejemplo, de regularización aplicando el régimen de gradualidad, ¿queda claro los casos prácticos? ¿Quedó claro? Segundo, por ejemplo, ¿se entendió cómo nosotros vamos a calcular las rebajas en caso que hagamos una declaración rectificatoria? Sí, con este ejemplo que le has puesto ahí, sí, entendí, y si lo dejas ahí, mejor. Ya, Para muy tener una bien. referencia. Ah, ya, muy bien. Sí, lo vamos a poner aquí en el Excel, le voy a considerar, ¿ya? Sino que como cambiamos y cambiamos, por ejemplo, decimos, por ejemplo, si en diversos casos, ¿no? Si utilizas crédito fiscal, si no declaraste tus ventas reales, tus ingresos reales, o en caso que la SUNAT te repare, por ejemplo, el impuesto, ¿no? Son diversos casitos ahí que hemos estado viendo en un solo ejercicio, pero lo voy a tratar de poner ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3 en las pestañitas, ahí indicando, por ejemplo, los 3 casos que hemos visto. ¿Ya? Muy bien, segundo, gracias por tu acotación. Ahora vamos a ver como segundo punto algo muy importante que SUNAT ya pues ha identificado, evaluar dentro de los contribuyentes, que es el perfil de cumplimiento tributario. ¿Qué es este? Es una calificación otorgada a los contribuyentes con la finalidad de incentivar el cumplimiento voluntario respecto de las obligaciones tributarias, aduaneras y otros conceptos no tributarios administrados por SUNAT, así como también para otorgar determinadas facilidades o establecer ciertas limitaciones en la regulación de aquellos aspectos vinculados a sus obligaciones. En esta primera etapa será para los sujetos que generan rentas de tercera categoría. ¿Qué quiere decir? Que a los que generamos rentas de cuarta, de quinta, de primera y segunda también nos van a poner esto del perfil de cumplimiento tributario en algún momento. ¿Está bien? Vamos a estar inmersos también. Calificaciones. Las calificaciones vienen desde la categoría A hasta la E, 5 calificaciones. A nos dice que es el nivel de cumplimiento muy alto, características, cumplimiento formal y material óptimo. Calificación B, nivel de cumplimiento alto, cumplimientos formales y sustanciales esperados. Calificación C, nivel de cumplimiento medio,
Quiere decir que tiene características de incumplimientos formales o sustanciales medios, esperando su mejora o con antigüedad inferior a los 6 meses. Es decir, cuando un contribuyente recién se inscribe a RUC, por ejemplo, yo saco recién mi RUC este mes, entro con una calificación de C. Y debido a mis cumplimientos ya me van calificando y voy subiendo de calificación. Pero siempre voy a ingresar aquí, ¿ya? Eso para que lo tomen en consideración. Calificación C, D. Nivel de cumplimiento bajo, incumplimientos formales y o materiales significativos. Calificación E, nivel de cumplimiento muy bajo, incumplimientos formales y o materiales muy significativos. Vamos a ver, por ejemplo, los nuevos contribuyentes, lo que decía, definidos como aquellos con menos de 6 meses de actividades generadoras de rentas de tercera categoría, recibirán una calificación de C, salvo que incurran en conductas que justifiquen una calificación E. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo ir subiendo también de calificación, como puedo ir bajando de acuerdo a cómo se vayan dando mi cumplimiento de obligaciones tributarias. Calificación a cumplimiento muy alto. Beneficios. Acceso a facilidades administrativas. Menor frecuencia de auditorías y fiscalizaciones. Posibilidad de participar en programas de beneficios tributarios. Mejor reputación ante entidades financieras y socios comerciales. Esto es lo que te da una calificación A. Perjuicios. Generalmente no hay perjuicios asociados directamente con esta calificación, salvo la necesidad de mantener el alto nivel de cumplimiento, lo cual puede requerir una inversión continua en sistemas y personal especializado. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta que tiene varios beneficios, o sea, los beneficios que regularmente teníamos todos, ahora solamente se les da a los que tienen calificación A. Calificación B, cumplimiento alto. Beneficios, acceso a ciertas facilidades administrativas, aunque menos que el nivel A. Reducción en la frecuencia de auditorías y fiscalizaciones. Posibilidad de recibir algunos beneficios tributarios. Posibilidad. Perjuicios, menores facilidades y beneficios en comparación con el nivel A. Necesidad de mantener un nivel alto de cumplimiento para evitar caer en una calificación inferior. Es decir, si yo voy bajando de calificación, ya estoy en un mayor riesgo de pisar un hilito y caer a menor calificación. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo bajo a la calificación C, que es cumplimiento medio, los únicos beneficios que voy a tener no se enfrentarán a restricciones adicionales específicas, pueden mejorar su calificación con un comportamiento adecuado. Perjuicios. No se accede a facilidades ni beneficios adicionales a los niveles A y B. Beneficios tributarios. Mayor frecuencia de auditorías y fiscalizaciones en comparación con los niveles superiores. Vamos bajando de calificativo. Calificación D. Cumplimiento bajo. Beneficios. Posibilidades de mejorar su calificación si corrigen sus incumplimientos. Perjuicios. Mayores controles y fiscalizaciones por parte de SUNAT. Pérdida de acceso a beneficios tributarios. La declaración rectificatoria surtirá efecto dentro de un plazo de 90 días hábiles. Es demasiado. Es demasiado. Por ejemplo, yo quiero hacer mi declaración anual de impuesto a la renta. Y si de diciembre de 2024 va a surtir efecto en 90 días, ¿cuándo presento yo mi declaración jurada anual? ¿Podré declarar con esa rectificatoria o con la original? Y después tengo que rectificar mi anual, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un problema, hay que tener mucho cuidado. El monto a partir del cual se debe utilizar medios de pagos equivale al 30% de los 2.000 soles o 500 dólares americanos. Esto es 600 soles o 150 dólares. Si yo tengo una calificación de mis compras que sean mayores o iguales a 600 soles tienen que estar acreditados con un medio de pago, bancarización, transferencia, voucher de pago en el banco, compra con tarjeta de crédito, de débito, ya desde los 600 soles. Si para los contribuyentes es complicado cumplir que sus medios de pago estén por operaciones mayores a 2.000 soles,
Aún más complicado es que pidan desde los 600 soles porque se han acostumbrado a realizar el pago en efectivo. Entonces hay que considerar eso. Si, por ejemplo, tú tienes muchas facturas de menores a 600 soles y no tienen su medio de pago, entonces todo eso te va a reparar SUNAT y también vas a pagar la multa. Vean que ya va teniendo mayores perjuicios. Mala reputación ante entidades financieras y socios comerciales. Calificación E, cumplimiento muy bajo. Beneficios, la única ventaja es la posibilidad de redimirse mediante la mejora de sus prácticas de cumplimiento. Perjuicios, máximo nivel de control y fiscalización por parte de SUNAT. No accede a beneficios tributarios. Cambio de domicilio fiscal solo podrá efectuarse si se cuenta con la autorización previa de SUNAT. Es decir, que no puedes hacer el cambio por la plataforma de SUNAT, lo que vimos al comienzo, sino que tienes que ir a SUNAT y pedir una evaluación previa. Si no, no vas a poder cambiar. La SUNAT podrá extender en 6 meses el plazo para resolver las solicitudes de devolución según la ley del IGB, Impuesto Selectivo al Consumo, ¿no? Si antes lo resolvían en 30, en 45 días, ahora lo resuelven en 6 meses. La declaración rectificatoria surtirá efecto dentro del plazo de 90 días también. El monto a partir del cual se debe utilizar medios de pago es el 30% de 2.000 soles, es decir, desde los 600 soles también aquí, la bancarización. Plazos extremadamente cortos para el cumplimiento de obligaciones. Muy mala reputación ante entidades financieras y socios comerciales. ¿Ya? Entonces aquí les dejo, por ejemplo, unos enlaces de SUNAT donde pueden verificar los pasos sobre toda esta normativa que nos habla sobre el cumplimiento o de las obligaciones tributarias, ¿no? Así de manera extensa, por ejemplo, ¿qué obligaciones? Sobre todo de pagar el impuesto. Si pagas muy tarde tu impuesto, vas a estar dentro de una calificación menor. Si no declaras en los plazos establecidos, te vas a la calificación E. Entonces hay que tratar de, si tú declaras antes del tiempo, del plazo de vencimiento, si pagas no tan extenso los tributos, por ejemplo, no te pasas de una semana, obviamente vas a tener una calificación superior. Y esto te va a conllevar a muchos beneficios tributarios, porque ¿quién quiere tener, por ejemplo, el máximo control de SUNAT en una fiscalización o requerimientos de revisión? ¿No? Entonces tenemos que tener cuidado al respecto de ello. ¿Ya? ¿Y dónde podemos verificar eso? En SUNAT. Acá. En empresas, ¿dónde tenemos? Perfil de cumplimiento, calificación, calificación vigente. Ya se cerró, ya vamos a volver a entrar. Perfil de cumplimiento, calificación vigente. Río Mantaro se encuentra en una calificación C. ¿Sí? A pesar que nosotros declaramos su planilla cuando el 7 de cada mes, cuando se vence el 21 aparece, nosotros lo que pasa es que ellos, por ejemplo, ¿por qué tienen una calificación C? Se demoran en pagar el IGB, la renta. Si ellos pagaran anticipadamente, o sea, dentro de los plazos ahí en la semana, tendrían una calificación mejor, ¿no? Pero todavía no estamos en el peligro de la D o de la E, porque si no a ellos con la cantidad de comprobantes que emiten, porque son más de 300, 400 comprobantes que se tienen que revisar, que tiene bancarización, por ejemplo, wow, sería un caos. ¿Ya? La calificación ha sido considerada desde el cuarto, ¿no? Desde el cuarto del 2024, cuarto trimestre, hasta enero, de enero a diciembre, periodo de evaluación de enero de 2024 hasta diciembre de 2024. ¿Ya? Y después de ahí nosotros nos van a volver a evaluar para poder saber la calificación que nosotros vamos a tener. Calificación histórica, puedes ver tu calificación histórica, mira, ve. En el tercer trimestre de 2024 tenía una calificación de D, periodo de evaluación de octubre de 2023 a 2024. Y esta es la calificación, por ejemplo, de julio 2023 a junio 2024. Este ha sido el periodo de evaluación y ha bajado una D.
Vamos a ver los anteriores, ¿no? Su calificación ha estado entre que un poco subido, ha bajado y ha subido. Por eso es que les decimos que tienen que tener mucho cumplimiento. Acá puedes ver tus variables de ponderación, por ejemplo, dicen, ¿no? Periodo mensual pagado de noviembre de 2023, el tributo 1011, que es IGB, lo pagó fecha de pago el 4 de enero de 2024, mire. Del 11 de 2023, ¿cuándo se declara? En diciembre de 2023. ¿Y cuándo lo ha pagado? En enero de 2024. Fecha de vencimiento, dice, ve. Y acá vamos viendo todos aquí. No efectuado el pago íntegro de las obligaciones tributarias por el impuesto a las ventas, vencimiento de dichas obligaciones hacen 3 meses o periodos mensuales. Acá vas viendo qué te está evaluando SUNAT para que te dé la calificación. Por ejemplo, acá cifras y datos falsos también. Eso yo le he dicho, ¿no? Por ejemplo, a esta señorita le digo, esto está reconocida como falta muy grave. Le digo, mira, pásame tu planilla bien. Me pasa una plantilla tiene más de 200 trabajadores. Me pasa una planilla, después me pasa otra, después me pasa otra, me pasa con errores. ¿Y qué sucede ahí? Nos hace rectificar, nos hace rectificar, nos hace rectificar o sustituir. Declaramos, pagamos multas por datos y cifras falsos. Y esto es lo que genera, es una falta muy grave reconocida, ¿ve? Muy grave también. No se efectúa el pago íntegro de las obligaciones de aportaciones de la ONP en el vencimiento de dichas obligaciones. Eso es por este mismo de aquí, que nos manda otra información por otra y está bajando de calificación. Ha tenido resolución de multa también. Esto también es una falta grave, una falta leve. El pago del íntegro de los pagos a cuenta mensual no lo ha realizado, dice. No efectúa el pago íntegro de los pagos a cuenta de tercera categoría. Leve. Y aquí te va calificando. Tú vas viendo, entonces tú dices, señor contador, por favor, yo estoy viendo que está habiendo retraso en las declaraciones, estoy viendo que hay muchas resoluciones de multa, entonces tú tendrás que ponerte de acuerdo con el contador y con el contribuyente de poder mejorar estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo le digo eso siempre a esta señorita, le digo, por favor, ahorita, por ejemplo, me ha dicho, hemos pagado con reimputación el salud del noviembre 2024, con reimputación. Después de unos días me dice, contadora, desimpútalo. ¿Por qué? Le digo, porque la institución para que me pague me va a penalizar. No tengo el pago. Entonces, desimpútalo, lo voy a pagar. Lo paga el 8 de enero de 2025. Ah, no, claro, el 8 de enero lo paga. Y me dice, contadora, me van a penalizar. ¿Por qué? Le digo, porque no he pagado el mismo día que hemos declarado. No te estoy entendiendo, le digo. ¿Sabes qué? He pedido la desimputación, ya no has pagado dentro del plazo, entonces obviamente te van a penalizar. Pero contadora, pídele otra vez la reimputación. Entonces ella piensa que es un juego, ¿no? Pedir la reimputación, pedir la desimputación, pedir reimputación de nuevo. O sea, piensan ellos de verdad que es un juego. Entonces yo le digo, esta es cosa seria. Porque una vez que tú empieces a entrar a esta calificación, antes estaba en esa calificación, ahora está en esta calificación. Esa es la calificación vigente ahorita, la calificación C. Es decir, que todavía puede bancarizar desde los 2.000 soles. Cuando vuelva a bajar de calificación a la D, solamente va a ser posible que bancarice desde los montos de 600 soles. ¿Está bien? Entonces es necesario que nosotros podamos cumplir con nuestras obligaciones tributarias en relación de que podamos tener una buena calificación en el perfil de cumplimiento tributario. ¿Listo? ¿Alguna pregunta al respecto de esto que acabamos de ver como segundo punto sobre el cumplimiento del perfil de cumplimiento tributario? ¿No? Está bastante claro. Ahí pueden ver todo el historial, ¿no? Y ahí ya cada uno va evaluando qué está cumpliendo bien, qué le falta cumplir y todo ello para que no tenga calificación muy baja.
Fraccionamiento especial. Es el tercer tema que nos toca ver el día de hoy. Y muy importante también, se da bajo decreto legislativo 1634. Tiene como objeto regular el fraccionamiento especial para deudas tributarias administradas por la SUNAT. ¿Qué tipos de deudas ingresan? Las deudas que han sido exigibles hasta el 31 de diciembre de 2023. Todas las deudas que tú tengas hasta el 31 de diciembre de 2023 que sean ingresos que constituyan del Tesoro Público, tales como impuesto a la renta, IGB, impuesto selectivo al consumo, impuesto de promoción municipal, impuesto especial a minería, derechos arancelarios, entre otros. También contenidas en la determinación de orden de pago, resolución de multa, liquidación de cobranza, liquidación referida en la declaración aduanera y otras resoluciones, incluidos los saldos de aplazamiento o a fraccionamiento que se encuentren vigentes o con causal de pérdida. Todos estos entran al fraccionamiento especial. ¿Qué tipos de deudas no ingresan? No ingresan los tributos retenidos o percibidos como las aportaciones de salud, es decir, ONP no ingresan. ¿Qué más retienes? Percepciones. ¿Qué más retienes? Retenciones. No entran para este tipo de fraccionamiento especial, entre otras. Sujetos excluidos, las personas naturales con sentencia condenatoria consentida o ejecutoria vigente a la fecha de presentación de la solicitud. El sector público, los sujetos que estén o se hayan estado comprendidos en los alcances de la ley 30.73.7. Bono de descuento de la deuda. Esto es lo que nos da el fraccionamiento especial. ¿En dónde se aplica? En intereses, actualizaciones e intereses capitalizados, así como sobre las multas y sus respectivos intereses. El bono de descuento en ningún caso afecta al tributo insoluto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un impuesto de IGB que se ha generado hasta el 31 de diciembre de 2023, yo tengo, por ejemplo, de noviembre de 2023, tengo una deuda de... Acá le vamos a poner. Por ejemplo, yo tengo una deuda de IGB de noviembre de 2023 por 25,000 soles. Y tiene intereses, obviamente. Más o menos, ¿cuántos intereses? Por ejemplo, 2,000 soles. Yo tengo una deuda de 2,000 soles, ¿está bien? Entonces dice, yo puedo pedir un descuento de la deuda, pero esto no afecta el insoluto del tributo. Quiere decir que yo puedo pedir la anulación o la rebaja del bono adicional de estos 2,000 soles, pero esto no se afecta. Es decir, si me aceptan el fraccionamiento especial, ya no voy a pagar 27,000 soles, sino solamente voy a pagar 25,000 soles. Solamente esto. Y esto me van a hacer una rebaja del 100%. Pero en ninguno de los casos afecta al insoluto del impuesto. ¿Está bien? Solicita acogerse el fraccionamiento especial, aun cuando no todas las deudas sean materia de dicha solicitud. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú tienes deudas tributarias. Puedes tener deuda de IGB, puedes tener deuda, por ejemplo, de ONP también. Le vamos a poner acá. Puedes tener deuda de ONP, por ejemplo, de 10,000. Hemos dicho acá los intereses puede ser 1,000, por ejemplo. Tienes estas dos deudas de noviembre 2023, por ejemplo.
¿Esta deuda es acogible o no es acogible? Hemos dicho que no es acogible. Las deudas por ONP, por e-salud, no son acogibles. Pero para que te evalúe SUNAT, te va a evaluar por el importe del total de las deudas que tú tengas. Es decir, no te va a evaluar por el 27,000, sino te va a evaluar por los 28,000 de deuda total que tengas, para que te dé el fraccionamiento especial. ¿Y cómo es eso? A ver, vamos a seguir viendo. Dice, modalidades para el acogimiento. Hay modalidades, 3 modalidades: al contado, pago sumario y pago fraccionado. Los rangos de la deuda en UITs, de 0 hasta 100 UITs, el bono de descuento es al 100%. Si tu rango de deuda es más de 100 UITs hasta 2,000 UITs, tu descuento será el 90%, más de 2,000 hasta 5,000 el 70% y más de 5,000 el 50%. Por eso te dice rango de la deuda. Por ejemplo, aquí te dice de 0 hasta 100 UITs. ¿Cuánto será? De 0 a 100. La UIT, por ejemplo, 5,150 de 2024, de la fecha en que cometió la infracción sería, ¿qué fecha cometió la infracción? En el mismo 2023, 4,950. 4,950 por 100 UITs. Si tú tienes tu importe de deuda total no sobrepasa los 495,000, ¿cuánto es tu rebaja? El 100%. El 100%. Acá la deuda total sobrepasa este monto del primer rango, no. Entonces puede acceder a una rebaja del 100%. Pero el 100% ¿de cuál? ¿De todas mis deudas? No, olvídate, ONP no está afecto al fraccionamiento especial. Solamente sería la rebaja de los 2,000 soles en su totalidad, de los intereses del tributo. Está bien, pero ¿cómo te va a calificar SUNAT? Ya te dije, por tu total de deuda tributaria. Es decir, lo suma los dos. Y si los dos exceden este monto de los 495,000, no te dan la rebaja del 100%, sino ya te dará del 90%. Acá vemos el casito, dice. Al contado, es decir, si tú tuvieras, por ejemplo, esta deuda de IGB de 25,000 soles y tú quieres pagar al contado esos 25,000 soles, te dan la rebaja del 100%. ¿Está bien? Al contado. Tienes que pagar esos 2,000 soles y te rebajan ¿cuánto es nuestra multa? De los 25,000, los 2,000 soles. Si tú pagas los 25,000 soles, te rebajan el 100% de esa multa. Ahora, pago sumario. Tiene una cuota de acogimiento y puedes tú fraccionar tu cuota hasta en 3 cuotas. Hasta en 3 cuotas. Pero tienes que pagar una cuota de acogimiento del 25%. Del 25% del total de tu deuda tributaria, restándole el bono. ¿Está bien? Entonces, ese 25% pagas y puedes fraccionar hasta en 3 cuotas. ¿Está bien? También existe el pago fraccionado. Acá la cuota de acogimiento es al 10%. ¿Está bien? Y tú puedes fraccionar hasta en 72 cuotas, pero los rangos son menores, ya ven, los bonos de descuento son menores. Son menores. ¿Por qué? Porque te están dando mayor plazo para que puedas pagar. ¿Está bien? Entonces hay que considerar que hay una cuota de acogimiento. Lógicamente que cuando estés haciendo el fraccionamiento, tú tienes que realizar tu cuota, el pago de tu cuota de acogimiento para que tú puedas ingresar en esta solicitud. ¿Cómo sería, por ejemplo, el ejemplo? Bono de descuento de la deuda. ¿Está bien? Tengo IGB, decía, de mayo 2022 y tengo una multa de enero de 2023.
El insoluto del IGB, 2.500. El insoluto de la multa, 4.950. Interés tiene 652 por el IGB no pagado. Interés por la multa, 446. Total del IGB más intereses, 3.152. Y total de la multa más sus intereses, 5.396. ¿Cuáles deudas entrarían al fraccionamiento especial en este ejemplo? La multa completa, el interés del IGB, el insoluto del tributo no entra al fraccionamiento especial, y la multa del interés. Estos tres entrarían al fraccionamiento especial. Deuda total sin acogerse al fraccionamiento especial, 8.548. Deuda total al acogerse al fraccionamiento especial, 2.500. Es decir, que cuando tú te acoges al fraccionamiento especial, lo único que vas a pagar, esto te va a eliminar al 100%, al 100%, al 100%, y lo único que pagaría sería 2.500 y ya no los 8.548, que comprende las dos deudas. 3.000 más 5.000, 8.000. Ya no pagarías el completo de las deudas, sino ya esto al 100% te rebaja, y solo pagarías los 2.500 soles, como en nuestro caso, ¿no? Aquí tenemos los pasitos para ingresar al régimen. Acá el fraccionamiento especial, vamos a ver. Acá en mi fraccionamiento, tenemos acá solicito fraccionamiento especial. Primero hago la generación del pedido, deudas que corresponden al tesoro. Señor contribuyente, no registra deuda en materia del beneficio, dice, ¿no? Porque ellos no tienen ninguna deuda de hasta 2023, hasta diciembre de 2023. No tienen, ¿no? Entonces, si a ti te genera la deuda, te va a salir así. Acá te va a decir, tienes tales deudas y genera tu solicitud. Te van a salir ahí todas las deudas que tú tienes. Tú puedes acoger estas deudas con cualquiera de esas modalidades, pago al contado, ¿no? El otro método es acá, pago sumario o pago fraccionado, con cualquiera de esos métodos que mejor tú prefieras, y también puedes aceptar la solicitud y se genera aquí tu confirmación y constancia del formulario. Pasa unos días, porque esto nos llegó casi a la semana nomás, revisas en tu buzón electrónico y te aprueban tu solicitud. Por ejemplo, este contribuyente, la señora, debía una multa de 7.468. Acá está. Le hemos pedido su fraccionamiento especial. Tenía una multa, aquí vamos a ver. ¿Cuánto era la multa? 4.050. ¿Por qué? Porque no había presentado su declaración del periodo junio 2017. Le habían generado una multa de omiso. No había presentado su declaración, entonces tenía que pagar una multa de 4.050 soles. Como ha pasado mucho tiempo, sus intereses eran 3.418, teniendo una deuda total de 7.468. Entonces, esta era su multa. Monto total de la deuda materia de fraccionamiento, dice 7.364. Monto de la deuda representada en UIT 1.49. Porcentaje del descuento según los rangos de la deuda. Acá nos vamos a los rangos de la deuda. ¿Sobrepasa este monto, los 495.000, esta deuda? No. Y como es multa más intereses, tiene una rebaja del 100%. Es decir, estas deudas han sido rebajadas al 100%. Pago de la deuda acogida al fraccionamiento especial con descuento, 0.00. Resuelve la administración tributaria aprobar la solicitud de fraccionamiento especial realizada, recién lo hemos hecho el 8 de noviembre, presentada por el tal contribuyente, de acuerdo al decreto legislativo 1634. Considerar como monto de deuda tributaria acogida al Tesoro
el monto de 7.468 soles. Remítase copia al presente interesado. Entonces, hemos podido anular su multa más sus intereses por 7.468 soles. La señora no tenía cuenta en el banco, no tenía Yape, no tenía PLIN. Y yo le digo, ¿cómo vendes entonces? Porque vende productos, por ejemplo, de Avon, estas cosas. Y le digo, a todos tus clientes ofreces, pero ¿y cómo te pagan, no? Porque tienes que tener que te paguen por Yape, verifiques, no, todo a nombre de mi esposo. Wow, qué tedioso. ¿Y tu esposo cómo hace para verificar que te han pagado o no? Nada, tengo que esperar que salgas de su trabajo en la noche para ver si le han depositado o no. Es un caos. No podía tener, porque si tenía ya dinero en su cuenta, ¿no? Tenía su Yape, su dinerito ahí, ya le hubieran embargado hace tiempo por ese monto, ¿no? Le hubieran ido descontando. Pero felizmente, gracias al fraccionamiento especial, pudimos lograr anular el total de su deuda, que no es muy poquito, en realidad son 7.000 soles, un poco más de 7.000 soles, ¿no? Entonces, muy bueno poder acogerse al fraccionamiento especial. Hay que considerar que, por ejemplo, este decreto legislativo se puso a disposición solamente hasta el 20 de diciembre de 2024. Solamente hasta esa fecha podíamos ingresar esta solicitud. Pero ahora ha salido un comunicado de SUNAT o la ley 32.220 que ha prorrogado el plazo para el acogimiento del fraccionamiento especial. ¿Hasta cuándo? Se han extendido hasta el 28 de febrero de 2025, es decir, que todavía estamos a tiempo. Si ustedes tienen alguna deuda hasta 2023 o alguno de sus contribuyentes, llámenle y háganle, por ejemplo, el fraccionamiento especial. Yo le pude haber cobrado acá al contribuyente, porque les cobro normalmente. Mira, ve, te he anulado una deuda de 7.000 soles, ya págame 200, ¿no? Por el trámite, págame 300 o págame 250, que no es nada en realidad. A la SUNAT le iba a pagar 7.000 soles y a mí me está pagando 300 soles, ¿no? Entonces no es pues ni siquiera que el 10%, ¿no? Entonces te van a pagar por hacerle este trámite. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, poner ahora dentro de los que quieren ser contadores, ponen dentro de sus servicios. Hasta el 28 de febrero anulamos tus deudas con el fraccionamiento especial. Comunícate y ya vas pagando, ¿no? A mí ella me dijo, te voy a pagar. No le digo, ¿por qué? Porque ella es la madrina de uno de mis hijitos. No le iba a cobrar, ¿no? Pero a uno de los contribuyentes que tenemos sí le hemos anulado su deuda de 25.000 soles, pero de él en el caso, podríamos haberlo hecho con el fraccionamiento especial, pero de él lo hemos hecho por prescripción, por prescripción tributaria y le hemos anulado esa deuda de más de 25.000 soles que tenía. Entonces, hay modalidades que nosotros podemos recurrir para anular ciertas deudas o para pagar menos impuestos. Esto solamente hasta el 28 de febrero. Y recuerden que son deudas solamente exigibles hasta el 23, hasta diciembre de 2023. Ahora muchos me preguntarán y me preguntan, pero de diciembre de 2023 que se declaró en enero de 2024, ¿ingresa? No ingresa. Los que son solo exigibles hasta diciembre de 2023. Entonces, mi impuesto a la renta del 2023, mi impuesto a la renta anual de 2023 también ingresa, no ingresa, porque este se regulariza o se tiene todavía exigible hasta marzo, abril de 2024. ¿Está bien? Entonces, solamente los que son exigibles hasta diciembre de 2023 son los que ingresan a esta opción del fraccionamiento especial. ¿Alguna duda respecto de este mecanismo que SUNAT ha implementado para poder nosotros reducir las deudas tributarias? ¿Qué te parece, segundo, esta opción que tenemos? Interesante, ¿no? Es una forma de poder ayudar también a muchas personas, ¿no? Como un incentivo para los, obviamente para las personas que están emprendiendo una empresa, algún negocio, ¿no? Es una buena opción. Bueno, buscar la solución, ¿no? Para ese Claro. también profesionales.
Claro que sí, segundo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, por ejemplo, lo que yo les diría, ¿no? Que de todos los contribuyentes, o si es en el caso de ustedes mismos, ingresen aquí a la generación de pedido de deuda. Si no les sale este aviso y te dice se está generando, es porque tienes deuda. Fíjate si te puedes acoger acá al formulario virtual. Aquí te va a salir tus deudas, acá en el formulario las deudas que te puedes acoger o no, que no te puedes acoger en su totalidad. ¿Está bien? Por lo general hemos ido anulando muchas deudas, lo que son intereses, lo que son, por ejemplo, las multas sí al 100%. No es el único caso que tenemos de este contribuyente que se ha anulado su deuda por 7.000. Tenemos otras también. Tenemos varios casitos. Entonces también igual por ejemplo, hay una señorita que nos dijo que debía impuesto a la renta de 2022, le habían notificado multa. La multa sí lo hemos logrado que le den el bono del 100% de descuento, o sea, la multa se ha anulado al 100%, pero del tributo que le salía a pagar por impuesto a la renta de rentas de trabajo, solamente los intereses a un 100% y sí ha tenido que pagar el insoluto del impuesto al contado para acceder a esa rebaja de esa multa. Entonces, hay que tener en cuenta esos señalamientos que estamos verificando ahora para tomar en cuenta que podemos acceder a estas rebajas. ¿Y hasta cuándo lo podemos hacer? Vuelvo a repetir, solo hasta el 28 de febrero. Si es que SUNAT no se le ocurre extender el plazo, ¿no? Que sería bueno que lo extienda todo el año 2025, porque hay algunos que todavía, por ejemplo, no detectan o no saben sobre este régimen o esta oportunidad que SUNAT nos da de manera especial para poder anular estas deudas o anular los intereses de las deudas que tenemos. ¿Está bien? Entonces, muy importante para poder visualizar. Entonces, cargo dentro de mi plataforma de SUNAT y si me salen deudas, no, sí tenía deudas, mira, yo ni siquiera sabía. Pero todas las deudas que tú tengas te va a cargar aquí. Aquí te va a cargar. Mira que yo no sabía que no tenía, pero me ha parecido. No. Entonces le digo a mi contador o yo mismo soy y hago mi fraccionamiento especial para poder rebajar estas multas, intereses que yo pueda tener. ¿Está bien? Entonces, con esos temas hemos terminado nuestra octava sesión que teníamos con estas 8 sesiones del curso Contabilidad para no contadores. Espero realmente que hayamos aprendido mucho dentro de la experiencia que se ha ido comentando con cada uno de ustedes, porque ha sido una experiencia que estamos volviendo a retomar en realidad desde pandemia, ya, porque en pandemia cuando se cerró todo dejamos de dictar los cursos y más nos dedicamos al tema de la investigación, que ahí también me he ido dedicando más. Los chicos que están dentro del brochure de presentación, seguramente ustedes se preguntan por qué el día de hoy no han ingresado a las sesiones que correspondían, es porque han tenido problemas de salud y otro ha tenido un pequeño accidente y eso les ha limitado a ellos y también ha hecho que yo tenga que cubrir estas sesiones que no me correspondían, pero que por la responsabilidad que uno genera frente a ustedes, los inscritos, tenemos que realizar. Entonces, me gustaría de pronto que ustedes nos pudieran dar algunas palabras respecto, tal vez segundo, de lo que ha sido aprendiendo en estas 8 sesiones maravillosas que hemos podido compartir en este curso Contabilidad para no contadores, para poder saber qué tanto has aprendido, qué te ha faltado aprender, qué quisieras aprender después, tal vez para generar otros cursos. Estamos por generar un curso posterior que tiene que ver con la declaración de planillas, cálculo de beneficios sociales, presentación del PLAME, cómo dar de alta a los trabajadores, cómo registrarse para ser una empresa REMIPE, y todo eso de manera práctica también para que ustedes puedan ir aprendiendo y ya puedan ir llevando sus contabilidades o también la contabilidad de su empresa, ¿no? ¿Por qué no? Y se vayan insertando en este mundo de la tributación y la contabilidad. A ver, comenzamos con segundo, tal vez nos puedas dar algunas palabras para seguir motivándonos a seguir haciendo estos cursos. Gracias, señorita Evelyn. Sí, agradecerles, ¿no? En un principio tenía una desconfianza, ¿no? Usted sabe que a veces presentan muchas páginas, a veces, para este tipo de cursos, a veces uno desconfía por el tema de la estafa.
pero al final ha sido verdad. Con respecto al tema, me ha llamado la atención por los temas, ¿no? que se ha dictado. Es interesante para mi persona, ¿no? Un poco que he descuidado el tema privado, o en este caso mi persona, ¿no? No he estado abocado a otros temas de la parte gubernamental. Estoy retomando y más bien gracias a ustedes, ¿no? Por las audiencias que ustedes están metidos en la parte privada, ¿no? Sí, sería interesante también tener otros cursos, ¿no? Como usted acaba de decir. Depende, ya va a ser de repente de los participantes que hemos estado entre 8 noches, 2 horas, mejor dicho, ¿no? El tiempo que ha sido valioso para nosotros, aprender muchas cosas, ¿no? Del tema del RUS, del régimen especial, el régimen general, ¿no? El MIPE, el tema del MIPE para mí ha sido interesante, el régimen general también, porque ahora pues todo es sistematizado, ¿no? Entonces, en alguna cosa nos ayuda también a nosotros también a seguir actualizándose en estos muchos temas para poder también poder brindar de repente consulta, de repente en el trabajo, de repente consulta en los amigos, y de repente posteriormente, ¿no? Usted seguir brindando de repente a facturar un estudio contable, ¿no? De todas maneras, muchas gracias por los conocimientos que usted tiene sobre esto, ¿no? He visto también de parte de su persona y la persona también que nos ha hecho el curso también, que no es mezquino lo que uno tiene en el cerebro, ¿no? Claro, no lo va a dar todo tampoco, ¿no? Yo sé, pero hay que dar de repente el 90% a nosotros, que de repente tenemos que meternos a aprender, a conocer, mejor dicho, conocer un poquito más de este tema del mundo contable. Está bien, gracias, Evelyn, y a tu empresa, ¿no? Gracias, María. Gracias, Segundo, por tus palabras. Entonces, ¿recomendarías el curso de contabilidad para no contadores, Segundo? Claro, claro. Voy a recomendar acá por este sector, ¿no? Que es en la selva, para que de repente puedan inscribirse y de repente ustedes también volver a tomarlo de repente otra vez y dictar este curso, ¿no? Para que muchas personas que no tengan conocimiento, que son emprendedores también, conozcan ese tema, ¿no? Para que también estén enfocados también en lo que es su empresa. Claro. No todo lo que dice el contador hace todo, tampoco uno no es el que sabe todo, ¿no? También después nos podemos equivocarnos. Claro. Y ahí estamos para ver tanto el contador como el empresario. Claro. Sí, sería bueno poder recomendarlo. Muchas gracias, Segundo. Gracias por tus palabras. Ruth, Mariana, está Nérida también en sala. Les gustaría darnos unas palabras para despedirnos sobre el curso. No se olviden que ahorita entramos al sorteo del libro y donde estén se les va a enviar. Lógicamente se les va a hacer llegar el libro al afortunado del sorteo que vamos a realizar ahorita dentro de los que están en sala, no a todos los que se han inscrito, claro está. No sé si Ruth, Mariana o tal vez Nérida quisiera darnos algunas palabras para despedirnos también de los compañeros que estamos en sala, ir armando así un grupo. Yo les digo, por ejemplo, les comento una experiencia. Yo empecé a dictar cursos de investigación hace 3 años atrás y empecé a tener un grupo de WhatsApp con 50 investigadores a nivel internacional. En el segundo año se fueron sumando 200, en el tercer año ya 300, ahora que es el cuarto curso internacional de investigación, tengo más de 400 miembros a nivel internacional y nacional de profesionales que me apoyan, aportan, dan la mano con cualquier, por ejemplo, ahí en ese WhatsApp compartimos temas de investigación, investigaciones recientes, nuevas,
tecnología sobre IA aplicada a la investigación. Por ejemplo, yo cuando hago mis congresos de investigación, mis congresos internacionales, yo les digo a ellos, ¿no? ¿Quién de ustedes quiere participar? Se anotan en los congresos, a veces nos ayudan en las instituciones que enseñan en otros países, nos enseñan, nos ayudan con los auspicios, ¿no? Para que tenga mayor peso y validez nuestros certificados. Y vamos creando así una comunidad grande donde podamos nosotros apoyarnos, ¿no? Igual que como la colega o la señorita que hizo la consulta en la tarde en nuestro grupo y se le pudo apoyar. Y así podemos ir apoyándonos, creando una gran comunidad de profesionales. ¿Algunas palabras que quieran darnos Ruth, Nérida o Mariana? Claro que sí, Nérida. A ver, adelante. Ya. Muy buenas noches con todos. Agradecerte a ti, licenciada Evelyn, eh, por, por enseñarnos, ¿no? Este curso. De verdad, muy agradecida porque yo soy egresada de la carrera de Contabilidad y Finanzas. Sí, mira, yo casi hace un año atrás, yo ya prácticamente ya me había desligado, ¿no? De la carrera, pero quisiera seguir continuando, ¿no? Mi carrera, terminar hasta sacar mi bachiller y titularme, ¿no? Y de verdad, gracias, he aprendido un montón y de verdad espero que se cree ese grupo para poder nosotros también hacerte algunas consultas, ¿no? Por el grupo Eso de es mi palabra. contabilidad para no contadores, ahí cualquier cosa que ustedes requieran ahora que están emprendiendo en este mundo, Nérida, de la contabilidad, como es tu caso, cualquier consulta ahí y les estamos absolviendo en tanto lo estamos revisando, ¿ya? Entonces, muchas gracias, Nérida. ¿Recomendarías entonces nuestro curso? Sí, sí, recomendaría el curso. En verdad, tengo varios amigos así que, o sea, no se dedican ahí a la carrera, ¿no? Pero sí tienen un negocio. Igual les voy a recomendar, ¿no? Muchísimas gracias, Nérida. Gracias por tus palabras. Bueno, espero que haya sido muy, muy fructífero para ustedes todo lo que nosotros les hemos podido dar a conocer en base a la experiencia de estos años en el tema de la contabilidad. Vamos a empezar con el sorteo. Vamos a considerar, acá tenemos a segundo, tenemos en sala Nérida, no han entrado todos. Tenemos a Ruth. Tenemos a... Claro, Ruth, tienes el micrófono abierto. Buenas noches, licenciada. Quería dar algunas palabras prácticamente para agradecerle, ¿no? Sobre el curso dictado. Mi persona no ha estado tan atenta, digamos, a todos los cursos, pero espero ver las grabaciones porque sí son temas muy interesantes, ¿no? Para toda persona que quiere emprender, no solamente personas que son de la carrera ni nada. Y muchas gracias por su enseñanza. Muy bien, Ruth. Sí, claro que sí. Mire que todas las grabaciones están en el aula virtual, todos los materiales que hemos estado utilizando para que ahí también vean los pasitos de cada procedimiento que hemos realizado en cada sesión. Están todos ahí completos. También hay algunos escritos que se están subiendo de manera que les pueda facilitar, por ejemplo, si ustedes quieren presentar, ya decíamos, la denuncia por la pérdida de libros o otros tipos de escritos que también se le está considerando como la desimputación, si pidieron una reimputación, pero tienen que pagarlo ya, o hacen doble reimputación para que no les descuenten doble. Entonces, hay esos materiales que lo pueden descargar del aula virtual, Ruth. Entonces, ¿recomendaría, Ruth, nuestro curso de contabilidad para no contadores? Mm, sí, licenciada, es muy recomendable para para todo tipo de personas, ¿no? Claro, tú eres empresaria, Ruth. No, pero más adelante sí, esa es la visión. Claro que sí, muy bien. Entonces, agradeciendo nuevamente a cada uno de los que están en sala, que solamente son 4, son afortunados, no creo que me esté olvidando de nadie más, que son los afortunados de en realidad, de este sorteo. Vamos a sortear un Disculpe, una libro. última consulta. Sí, ¿Hasta qué fecha estarán las grabaciones o es
por tiempo No, indeterminado. van a estar siempre, no tengan, pierdan cuidado de que lo vamos a sacar esta semana, la otra semana, no, van a estar ahí todo el año, seguramente, para que lo puedan Muchas gracias. Ajá, y si vamos actualizando, vamos a ir poniendo ahí mismo para que sea para los siguientes cursos, ¿no? Para que ustedes puedan utilizar también la información actualizada. Vamos a sortear el libro Manual Práctico del Impuesto en la Renta Empresarial, un enfoque contable y tributario, donde tiene casos prácticos de cómo se determina el impuesto a la renta, el IGB, tiene el caso práctico con su solución, diversos casos que se presentan en el día a día, ¿ya? Y todos con su debida jurisprudencia. Este es de Gaceta Jurídica. Este libro muy bonito y muy importante, que se lo vamos a hacer llegar al ganador. Están 4 personas en sala, entonces vamos a iniciar. Wow, Mariana. Mariana, ¿estás en sala? Porque estabas muy silenciosa hoy día. Mariana no está. Si no abre su micrófono, no va a poder. A ver, Mariana, te escuchamos, Mariana. Has sido la ganadora del libro. Tienes que abrir tu micrófono, Mariana, si no vas a perder el libro. Buenas noches, Mariana. Tienes que abrir tu micrófono, Mariana, y pues, no sé, agradecer el sorteo. Has ganado el libro. Ah, ya, estás en el micro. Ya, está muy bien, Mariana. Te vamos a enviar. Escríbenos de qué parte nos estás siguiendo del Perú o eres de Huancayo. Queremos saber. ¿En qué departamento vives o en qué ciudad vives, Mariana? De Ancón. Ah, mira, ve. Entonces, Mariana, te vamos a estar haciendo llegar, ya nos contactas, ¿no? Por el privado y nos indicas tu dirección y para poderte enviar el libro y entonces esperamos que cuando tengas el libro nos mandes una fotito también ahí para poderlo evidenciar dentro de las redes sociales, porque si no, acá todos los socios nos piensan que nos vamos a quedar con los libros, ¿ya? Listo, Mariana, muchas gracias por haber participado a cada uno de ustedes. Segundo, Nérida, Ruth, muchas gracias por haber participado en este primer curso de contabilidad para no contadores. Un abrazo fraterno a la distancia y nos estamos comunicando por el grupo de WhatsApp. Por el grupo de WhatsApp. Gracias. Cualquiera. Listo.